Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yael? Hola, buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, buen día para todos, un gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestra primera Open Session del 2020. Mi nombre es Kelly Núñez y estaré acompañándolos hoy junto con Guillermo Lechuga y Darío Bello en esta sesión. Recuerden que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas que pueden ir enviando cualquier inquietud o comentario a través del chat y participar en las dinámicas levantando la mano dentro de la plataforma para habilitarles el micrófono en caso que lo requieran. También les recordamos que próximamente estaremos compartiendo las memorias de esta sesión y que en nuestras redes sociales también pueden compartir lo que deseen sobre la Open Session con el hashtag OpenSessionMX. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante y es cómo energizar a las personas con Management 3.0. ¿Quieres que las personas de tu equipo o organización se sientan motivadas y empoderadas para dar lo mejor siempre, pero los bonos, ascensos y promociones ya no surten el mismo efecto de antes? Conoce Management 3.0, un enfoque diferente que podrá ayudarte con este y otros problemas. Entonces, bueno, ya los dejo con Guillermo, que empezará con la sesión de hoy, y pues aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, Kelly, y bienvenida a las Open Sessions. Es la primera que nos da Kelly, entonces qué gusto tenerte, Kelly. Muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos o tardes, según sea el lugar en donde se encuentren. Qué gusto que nos puedan acompañar en esta primera Open Session. Vamos a hacer una pequeña introducción. Ya nos explicó un poco Kelly cómo vamos a interactuar con la plataforma Zoom. Y bueno, voy a estar acompañado de un gran amigo que es Darío Bello, que parece que ya está en proceso de conexión. Él, bueno, tiene una base de formación en parte informática y tiene una maestría en administración de negocios digitales. Y su experiencia va desde ser un Strategic Management Manager, un Development Manager, un Scrum Manager y un Developer. Y actualmente está muy centrado en la parte de la comunidad ágil y de compartir, digamos, contenido. Tiene ahorita un podcast que se llama Agility, donde está entrevistando a, bueno, referentes de la parte del mundo ágil. Entonces, si pueden echar un ojo, se los recomiendo mucho. Por mi parte, soy Guillermo Lechuga. Estoy trabajando en el grupo Multiplica en México desde hace ya varios años. De formación es un poco raro, soy diseñador gráfico, pero conforme pasó el tiempo fue encontrando lo que a mí me gustaba, que terminó siendo la agilidad, y hoy en día me encuentro desempeñando un rol de consultor de agilidad en una unidad de negocio de Multiplica que se llama Dinámica, que se dedica a transformación digital. Ah, ya llegó Darío. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola a todos. Y bueno, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tema tan interesante que es uno de los ejes de Management 3.0, que es energizar a las personas. Para ello, pues nuestra agenda primero va a ser una pequeña introducción sobre lo que es Management 3.0, hablar un poquito de estos ejes que forma parte uno de ellos, energizar a las personas, el eje como tal, y cerramos con una parte de preguntas y respuestas. Esto no quiere decir que si tienen alguna duda con lo que estemos hablando, no lo puedan compartir en el chat. Entonces, siéntanse libres de externarnos cualquier duda que vayan teniendo a lo largo de esta sesión. Y bueno, vamos a comenzar. Amigo, ¿nos podrías dar una introducción sobre qué es Management 3.0, por favor? Sí, seguro. Dale. Hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Vamos a hablar un poco de lo que es Management 3.0. Management 3.0 es un cambio de mentalidad, es un foco diferente a través de prácticas, herramientas y juegos que busca ver o analizar y examinar los sistemas de tal manera de que no se enfoque solamente en las personas, porque ellos han comprobado que el 95% de los resultados se logran es teniendo una visión holística, no teniendo una visión puntual en esto.
Entonces, es una de las características importantes de Management 3.0. Aquí, compartiendo un poco lo que dice la lámina, pues la organización puede ser vista como una ciudad, una comunidad, un organismo que evoluciona constantemente, donde sus integrantes pueden ejecutar la labor que deseen siempre y cuando la comunidad se beneficie de ello. Este cambio de mentalidad va muy enfocado a algunas cosas que vamos a ver hoy, que son el tema de la motivación y de cómo ellos ven el trabajar este cambio de liderazgo. Pues él tiene una frase como muy conocida que dice que el liderazgo es como muy importante para dejárselo a los gerentes. Entonces, partan de ver cómo es ese cambio de mentalidad. Ok. La gestión se trata de seres humanos. La idea fundamental es lograr que las personas sean capaces de generar el mejor rendimiento conjunto posible, equilibrando la motivación y el compromiso de cada uno. Interesante porque hoy vamos a hablar puntualmente de estos dos, motivación y compromiso. Vamos a dar como unos enfoques, vamos a tratar de invitarlos mucho a que participen, a que estén activos a las preguntas que les vamos a hacer. Entonces, sigamos. Ok. Como les dije, bueno, management es un cambio de mentalidad con herramientas. Él lo que hace es basarse en 6 ejes. Hoy vamos a ver el primero, que es energizar a las personas. Después tiene empoderar a los equipos, alinear a las restricciones, desarrollar competencias, hacer crecer la estructura y mejorar todo. Es importante entender que muchas veces nosotros nos llevamos solamente a las prácticas y no buscamos cómo se ve en el sistema. Y lo otro es que también a veces solamente ejecutamos un eje y no vemos cómo debe orquestarse con nosotros. Entonces, estos son como cositas que nos van pasando en las implementaciones y que es importante que tengan en cuenta. Siguiente. Ok, aquí yo los dejo con Guille, que va a hacer la introducción al eje. Claro. Bueno, me regreso un poquito. Creo que nos ayudó, como ya vieron el tentaculito con el ojito, Marty es como la representación de los 6 ejes de Management 3.0 y cada uno de sus ejes, cada uno de sus ojos, disculpen, representa cada uno de los ejes. Entonces, solo para que no les extrañe ver estos como tentáculos con ojos y con hojas, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de energía a las personas. Y para ello me gustaría invitarlos a reflexionar y a que nos lo compartan en el chat sobre cuáles son los mayores retos que enfrentan con su equipo actualmente. Hay que recordar que no hay respuestas correctas ni incorrectas y que juntos vamos a construir esta Open Session. Entonces les preguntamos, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan con su equipo actualmente? Y en cuanto nos empiecen a compartir, Kelly nos va a ayudar a leer sus respuestas. Vale, aquí estoy pendiente de lo que nos escriban en el chat. Dani Acosta nos dice, comunicación, falta de planificación. Pablo nos dice falta de motivación, compromiso. Silvia dice resistencia a los cambios, falta de comunicación y empoderamiento. Sandra dice desmotivación, negación a aplicar nuevas herramientas de ayuda. Irene Soto nos dice que estén abiertos a reconocer errores. Gustavo Trujillo dice lidiar con la frustración por multitudinaria. Federico nos dice escasa integración, conflicto de egos, poca visión de la transversalidad de los cambios. Gustavo también nos dice multitasking. Buenísimo. Bueno, todos podemos tener un montón de diferentes problemas porque nos encontramos en entornos complejos donde, bueno, de por sí las personas son complejas como tal, entonces la cantidad de retos que podemos encontrar, dificultades, pues es infinita, ¿no? Pero aquí lo interesante es que muchos de ustedes nombraron algunos de los retos más importantes que actualmente están enfrentando los líderes y que son justamente a lo que vamos a dedicar este primer eje de energizar a las personas, que son cómo pueden mejorar la motivación y el compromiso los líderes y los gerentes hoy en día, que no es un problema tan sencillo y que, bueno, tenemos departamentos de recursos humanos y demás destinados a buscar que eso pueda mejorar, pero no estamos viendo resultados. ¿Qué es? Básicamente, Darío nos comentó un poquito sobre cómo es Management 3.0. Básicamente nos dice Management 3.0 que es una forma de pensar
que la parte bueno, que el peso de la empresa no tiene que caer en unos cuantos que terminan siendo como estos directores, estos gerentes, sino que este peso de la organización sería mejor que cayera en toda la organización, en toda la fuerza operativa, todos los de la primera línea y demás, porque bueno, así es mucho más fácil de llevar la organización a la consecución de sus objetivos y en la parte de la motivación y el compromiso es fundamental para lograrlo. Vamos a ver un poquito a lo largo de esta hora que dura el Open Session sobre algunos aspectos de cómo podemos lograr que eso empiece a suceder. Bueno, vamos a hablar un poquito de números, porque siempre la gente pregunta, bueno, ¿y esto de Management 3.0, qué significa el número? ¿Cómo me va a redituar esto? Bueno, aquí hay una estadística, y este es de State of America WordPress Report, que nos dice que el 69% de las personas mejoraría su rendimiento con reconocimiento. O sea, dense cuenta cómo una pequeña acción que sería reconocer que lo están haciendo bien o que su trabajo ha rendido frutos, mejoraría el rendimiento de las personas. Es impresionante. Pero hoy en día seguimos teniendo organizaciones que no se detienen a hacerlo y que piensan que incentivando mediante bonos o ascensos, la gente lo va a hacer. Por otra parte, tenemos bueno, nos dicen que los equipos comprometidos mejoran el 21% de su rendimiento. Es un dato importante. También que cuando los equipos se encuentran motivados, hay un 59% menos de rotación. Y ya saben que la rotación importa mucho, de temas de capacitación, de búsqueda y demás. Entonces, ahí hay números importantes. Y aquí un dato que me llamó mucho la atención, no sé a ustedes, igual Darío, Kelly, que qué les parezca. Casi siempre que alguien cambia de trabajo, los compañeros, los gerentes, siempre dicen que se van por un mejor sueldo, porque querían crecer. Pero en este reporte nos dicen que solo el 12% de las personas que cambiaron de trabajo lo hicieron por un mejor sueldo. Quiere decir que el 88% restante lo hizo simplemente por mejorar sus condiciones laborales, por mejorar el ambiente laboral. Creo que esto dice mucho de lo que de lo que estamos viviendo hoy en día. No sé qué les parezca, si lo puedan compartir en el chat, si tú, Darío, quisieras compartir algo, Kelly. Bueno, yo en estas charlas que he estado haciendo del tema de Agile y que he estado conversando y hay entornos, quizás en Latinoamérica no se está, o se está dando en menor proporción, pero las nuevas generaciones están viendo como que ellos necesitan tener un propósito que esté alineado a la organización. Y eso vamos a hablar un poco dentro de un rato. Y ya nos dice que no solamente es lo que tú decías, dinero o posición, sino que debe haber una combinación de los dos. Inclusive puedes llegar a, dependiendo del tipo de persona, puedes llegar a sacrificar una por la otra. Es decir, lo que tú dices, lo que estás diciendo, pues básicamente es, yo estoy dispuesto a dejar de ganar un poco por hacer algo que me haga sentir que estoy trascendiendo, o por hacer algo, o por estar en un lugar donde sienta que hay un ambiente de trabajo donde me permiten tomar decisiones y ese tipo de cosas. Claro. En una anécdota personal, cuando comenzaba mi carrera profesional, llegaba en un punto en que me sentía desmotivado y yo llegaba a tener esta confusión. No sé si les ha pasado, si consideran que es común. Cuando yo me sentía desmotivado, empezaba a sentir que estaba viviendo una injusticia, que no era reconocido, que hacía mucho más de lo que tendría que hacer y por ende me tenían que subir el sueldo, tenía que ganar más. Entonces, pues yo buscaba tener estos aumentos salariales y los conseguía y me sentía bien por 1 o 2 semanas y después volvía a sentirme igual. Esto es porque no estaba, digamos, no estaba cumpliendo con algunas de las motivaciones que yo tenía, que es lo que vamos a ver más adelante, y que creo que muchos caemos en esa trampa de pensar que el dinero nos va a ayudar a sentirnos mejor, pero al final simplemente nos hace ver que, bueno, sí, gana más dinero, pero eso no quiere decir que te vas a sentir mejor, ¿no? Incluso hasta te puedes sentir peor, porque muchas veces el que tú ganes más dinero en una empresa tradicional quiere decir que tienes que adquirir más responsabilidades. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso más adelante.
Primero, ya para entrarnos un poquito en el tema, actualmente, ¿cómo ustedes motivan a las personas de sus equipos y cómo mejoran el compromiso que ellas tienen hacia el trabajo? Recuerden que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Y ahí Kelly nos va a estar leyendo con mucho gusto sus comentarios. Bueno, a ver, que nuestros participantes se animen a contestar. Dice Sandra, es complejo el tema. Sí. Sí, ¿cómo ustedes actualmente motivan a las personas de su equipo y cómo hacen que mejore su compromiso? Bueno, Federico Pascual dice, conversaciones, reconocimiento, reflexiones, tratar de atender sus necesidades en forma individual. Gustavo Trujillo nos dice, con feedbacks continuos. Yo lo que he visto también bastante en las organizaciones es el tema de eh, premiarlos con bonificaciones. ¿Sí? Este tipo de cosas es lo que normalmente se estila en las organizaciones. Sí. Pablo dice, incluyéndolos, que todas las voces sean escuchadas, haciéndolos partícipes de lo que se está construyendo. Gustavo también nos dice, haciéndoles saber que son parte de algo mucho más grande. Buenísimo. Sandra nos dice, hay que conversar, escuchar y ponerse en su lugar para atender y entender lo que necesitan, más en lo personal, para que puedan responder en lo profesional. Ah, buenísimo. Bueno, creo que está muy bien porque no hemos escuchado nada de les damos bonos, les prometemos un ascenso. Creo que está muy bien la manera en que lo están haciendo. ¿Qué opinas, Darío? Sí, sí, está bastante interesante y creo que lo que viene les va a gustar, que va muy alineado Sí, con lo que están haciendo. excelente. Bueno, igual compartirles que si ustedes tienen algo más que añadir a lo que nosotros estemos compartiendo, siéntanse con la confianza de escribirlo en el chat o de levantar la mano ahí en Zoom y les activamos el micrófono, ¿vale? Esto lo vamos a construir todos juntos. Bueno, antes de pasar a la siguiente, Darío, ahorita que tocabas el tema también de los bonos y de los ascensos, eso es muy peligroso porque estás premiando el resultado y no estás premiando el comportamiento. Entonces, pueden hacer muchas cosas para llegar a ese resultado y cuando lo tengan, pues no se van a ver influenciados hasta que tengan otro tipo de incentivo de ese tipo para poder lograr ese comportamiento que tuvieron para lograr ese resultado. Entonces, es algo muy, 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 muy peligroso que afortunadamente poco a poco ya se va cambiando esa forma de motivar a las personas. Bueno, cuéntanos, Darío, sobre la motivación y el compromiso. Bueno, aquí Management lo que nos dice es que las personas son la parte más importante de una organización y los gerentes y los líderes deben hacer todo lo posible para mantener a las personas activas, creativas y motivadas. Son enunciados que se quedan en un nivel bastante abstracto que es lo que vamos a ir profundizando. ¿Okay? Pero aquí me gustaría, antes de arrancar el tema de lo que es la base teórica de lo que vamos a hablar hoy, es preguntarles sobre cuándo fue la última vez que disfrutaron o que disfrutaste tu trabajo y qué fue lo que te hizo disfrutar. Eso me parece importante que nos lo puedan compartir. Realmente no hay respuestas correctas ni incorrectas. Y sí es importante el aporte que nos puedan generar para poder construir este conocimiento que estamos compartiendo. Bueno, aquí estamos a ver nuestros participantes. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste tu trabajo? ¿Qué fue lo que te hizo disfrutar? Gustavo dice, el reto que representaba, sentir que estaba aprendiendo y al mismo tiempo aportando algo. Dani Acosta nos dice, cuando sentía que estaba creciendo tanto personal como profesional.
bastante interesante los comentarios. Sí, pero No sé si alguien aquí nos gustaría que igual nos compartieran cuándo fue esa última vez, o sea, cuánto tiempo tiene, una semana, 2 días, un año, si se puede. Dice Gustavo, la última vez que lo sentí fue hace poco, un mes, justo cuando acabó un proyecto. Federico dice, estar en desafíos permanentes me permiten disfrutar. Hoy día estoy allí. Gustavo dice que el proyecto era de implementación de un CRM. Irene Soto dice, sentir que el equipo está unido e integrado te hace disfrutar el trabajo. Lo disfruté por última vez hace 4 meses en un proyecto ágil. Excelente. Gracias por compartir. Vamos a ir viendo un poquito más sobre el tema de motivación. Ok. Bueno, cuando hablamos de... Hay dos cosas importantes que son la motivación y el compromiso. Yo ahorita quiero compartir estas frases y luego me voy a permitir compartirles una definición de cada una para que como que coloquemos los cimientos de la conversación y podamos ir trabajando el tema, ¿sí? Porque el tema es bastante interesante. Entonces, aquí lo que me permite es compartirles esto es, los líderes empresariales y los gerentes de recursos humanos consideran que la falta de compromiso de los empleados es una de las principales prioridades. Y la pregunta es, ¿por qué muchos trabajadores no se sienten comprometidos? Entonces, aquí la reflexión es a pensar qué nos está pasando, porque si bien es cierto que cuando les hicimos la pregunta surgieron como que varias aristas de problemas que tienen con los equipos, el compromiso y la motivación fue un elemento que apareció, o que varios de ustedes identificaron como ese reto. La pregunta es reflexionar por qué muchos de los trabajadores no se sienten comprometidos, qué puede estar pasando, o qué no estamos haciendo, o qué estamos dejando de hacer que nos está llevando a tener este resultado con el equipo. Si quieren, esta la dejamos para que la vayan viendo y vamos a empezar a ver un poco más del tema. Y si me ayudas. Esta pregunta es para reflexionar. Yo creo que no les voy a pedir que me la compartan, pero sí me gustaría que la tengan presente y que la tomen porque es muy importante para lo que vamos a comenzar a hablar, que es, ¿sabes con exactitud qué es lo que le motiva a tu equipo? O sea, puntualmente, ¿qué es lo que motiva a tu equipo como grupo y como personas por separado? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es eso? Esa es una reflexión bastante importante que nos gustaría que se diera. Sí. Aquí me gustaría añadir algo, Darío, si me permites. Cuando he llegado a escuchar gerentes o en algún workshop, incluso de Management 3.0, siempre llega la gente diciendo que quiere saber cómo motivar a las personas, que es un problema el que tienen la motivación. Y cuando se les pregunta, ¿saben qué les motiva a las personas? Yo no me he encontrado más de un grupo que el 90% me diga sí. Casi el 90% siempre te dice no. Entonces, por ahí es un paso fundamental. Si no conoces lo que le motivas a las personas o a tu equipo, ¿cómo quieres que estén motivados? Entonces, es una muy buena reflexión que les pones ahí. Excelente. Sí. Vamos a ver. Ok, vamos a hablar un poco de lo que es motivación. Lo primero es entender como qué es motivación. La motivación es un conjunto de estímulos que nos llevan o nos encaminan a realizar determinadas acciones y lo más importante, a lograr culminarlas, porque muchas veces tenemos motivaciones que nos hacen arrancar, pero no logramos terminar. Entonces, algo estaba pasando ahí con la motivación. Entonces, básicamente ese es el concepto muy sencillo como para no complicarnos tanto la vida. Pero hay otro tema que estábamos hablando y es el compromiso. Entonces, ¿qué es el compromiso? Hablando en el contexto laboral. La definición de compromiso me gustó bastante porque es la vinculación a nivel racional, emocional y trascendental de la relación que tiene el empleado con la empresa, ¿sí? Y esto va muy en consono con lo que estábamos hablando hace rato de la estadística que nos dio Guille del 12%, de cómo la gente
cada vez se ve más interesada en entender el propósito. Entonces, para lograr ese compromiso, y vi que cuando algunos compartieron las experiencias de cómo lo hacían, hablaban de hacerles, de llevarles el mensaje de que hacen parte de algo que es un propósito mayor, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente les permite construir el compromiso. Esa es la definición como tal, ¿sí? Vamos a hablar entonces un poco de en qué se basó Jürgen Apelo para trabajar este tema de energizar a las personas. Jürgen Apelo lo que hizo fue ver estudios de Harry Harlow, que es un científico como de los años 40, que se cuestionó cómo era el tema de la motivación, ¿sí? Él lo primero que hizo fue un ejercicio con rompecabezas, con signos, ¿sí? El ejercicio era muy sencillo, le puso el rompecabezas, y era un tipo de rompecabezas bastante sencillo, y el simio lo que hacía era que lo lograba armar. Entonces, él se dio cuenta que el simio tenía una motivación a lograr hacer eso. Entonces dijo, bueno, déjame darle ahora algo que le guste a él, alguna fruta para premiarlo cada vez que lo hace bien. Cuando empezaron a hacer eso, la primera vez como que les funcionó. Ya las siguientes veces lo que estaba pasando con el simio era que ya no lo hacía solo, antes lo hacía sin necesidad de que le dieran nada, y ahí empezó inclusive a tener errores. Entonces ahí empezaron el tema de cuestionar cómo era la teoría de la motivación, si efectivamente solamente era por un factor extrínseco o una recompensa. Más adelante estuvo alguien que se llama Edwin Delsey, que eso fue más o menos en los 60, que tomó este estudio de Harlow y lo empezó a desarrollar. Entonces, él lo que hizo fue ampliar y hacerlo con estudiantes de universidades para ver cómo se sentían ellos. La realidad fue que empezó a decir que los estudiantes que estaban en el último año de la carrera, cuáles eran sus motivaciones, si el dinero o buscaban algún, como un valor, un propósito más allá, o que los llenara a ellos internamente. Entonces, cuando fueron a ver, pasaron, creo que fueron 3 o 4 años, y evaluaron cómo se sentía cada uno de esos estudiantes. Y efectivamente lograron un mejor resultado aquellos que se veían movidos por un propósito mayor, ¿sí? Que al final lograron conseguir el dinero como consecuencia de eso, mientras que los que buscaban solamente el factor dinero, el que lo logró, pues sentía un vacío, y el que no lo logró, pues sentía una frustración total. Después de estos dos señores, apareció el señor Daniel Pink, ¿sí? Que es del que quizás más nombran ahorita. Daniel Pink tiene un libro que se llama Drive, que está dentro de las recomendaciones que les vamos a dar. ¿Y él qué hizo? Entendió lo que hicieron los otros dos señores y llevó a un nuevo nivel esta comprensión de la motivación. Y él fue el primero en hablar de la motivación por números. Así como Management 3.0, existe motivación 3.0. ¿Qué quiere decir la motivación 1.0? Era la más básica, era el impulso biológico, era lo que llaman atender la pirámide de Maslow, que es otra referencia también que tiene Jürgen dentro de lo que está haciendo. Y la segunda, que es el segundo tipo de motivación, Daniel lo que hizo fue definir una como tipo X y una tipo Y. X de extrínseco y Y de intrínseco. Entonces, la tipo 2, que era con la que probablemente muchas empresas todavía están trabajando y con la que normalmente habíamos trabajado, era lo que llaman palo zanahoria, que es gratificación y evitar el castigo. Es decir, si haces bien, te doy algo. Si no, te castigo. Esa era más o menos, o esa es más o menos lo que es la motivación 2.0. Sin embargo, después de estos estudios, empezaron a ver el tema de los factores intrínsecos y de cómo la gente, cuando ese propósito es interno, lo pueden alimentar ellos y ellos mismos lo pueden hacer crecer. Es decir, yo no tengo que estar constantemente viendo cómo va eso para estarle dando un valor, que es lo que pasa cuando yo ofrezco un bono, un cambio de cargo o alguna cosa así, sino que es algo que él mismo, por voluntad propia, él va construyendo y se va a sentir mejor. Muchas veces ellos ponen ejemplos como que la gente, ¿por qué toma su tiempo libre para hacer tareas como tocar un instrumento, que no es tan sencillo? Y buscan los espacios para eso. Bueno, ¿cuál es ellos tienen una motivación intrínseca para poder hacer eso.
porque nadie les está dando dinero. O sea, hay mucha gente que toca instrumentos y no toca a nivel profesional ni se mantiene eso. Entonces, para que entiendan más, para hacer entender un poco mejor el tema de la motivación. Cuando Daniel Pink expone la motivación en 3.0, habla de 3 elementos fundamentales. El primero es el dominio, luego la autonomía y el propósito. Yo aquí lo único que hice fue como hacer un símil con lo que hizo Simon Sinek, que es el por qué, el qué y el cómo. Eso es lo que ven acá. Entonces, voy a comentar un poco sobre la autonomía. La autonomía es lo que muchos ahorita escuchamos, es base de lo que muchos dicen que es la autoorganización, ¿sí? Porque pues la gente puede empezar a tomar decisiones y hacerse partícipe de sentir que están logrando algo y no que son sencillamente personas que están ejecutando una labor. Para más o menos los años 60, Matt Knight era el presidente de 3M y él decía, contrata gente buena y déjalos solos. Yo sé que estoy seguro que más de uno de ustedes ha escuchado una frase muy similar de Steve Jobs. No la recuerdo bien, pero sé que es bastante similar. Y aquí lo que se trata de hacer es que el grupo de personas tenga la capacidad y se sienta en un ambiente en donde ellos pueden tener decisión de hacer las cosas, ¿sí? Después viene el siguiente nivel, que es dominio, ¿sí? Una de las cosas que dice Daniel Pink, que es súper interesante para lograr el dominio, es que el control normalmente lleva a la obediencia, ¿sí? Pero la autonomía lleva al compromiso. Y ahí está esta frase que estoy colocando, que es la obediencia te puede ayudar a superar el día, pero solo el compromiso te ayudará a superar la noche. O sea, con obediencia muchas cosas van a funcionarte en el momento, pero con compromiso te puedes mantener en el tiempo y lograr cosas muy buenas, ¿no? Entonces, pero que es esta siguiente como nivel o tipo o elemento, ¿qué es? El dominio es el deseo de buscar esa perfección de cuando hacemos algo que nos importa, ¿sí? Es sentir que realmente lo estamos logrando. Ahí hay como 3 leyes que son bastante extensas, pero bueno, lo importante es entender que el dominio es las ganas por tratar de lograr algo que para mí es importante, llevarlo a un nivel de maestría considerable. Y la última es propósito. El propósito es el por qué. Yo vi en los comentarios que ustedes colocaron también que decían como que darles una razón o un motivo y lo van a escuchar bastante. Nuevamente hablando de Simon, él habla mucho de que la gente entienda y de que tenga un propósito. Eso lo consiguen en el libro. Y hay un modelo japonés que se llama Ikigai, que lo he visto últimamente que lo ha compartido Jürgen Apelo en la nueva iniciativa que tiene él de agilidad empresarial que se llama Chip Up. Ahí habla mucho de cómo las empresas deben generar ese propósito y la importancia de que ese propósito esté alineado con la gente. La gente creo que Sapos, ellos contratan a las personas y lo que hacen es que si ellos ven que esas personas no comparten el propósito o no se adaptan a la cultura, prefieren retirarlos y darles como una bonificación por ese retiro, porque sienten que de esa manera la empresa va a tener gente, o sea, va a tener la gente que es correcta en los lugares correctos, ¿sí? Probablemente muchas veces uno siente que está en una empresa en donde tiene muchos espacios, pero probablemente tu propósito no encaja con el de ellos, o sencillamente tú no crees tanto en el propósito que ellos, o sencillamente no tienen ese propósito. Entonces, muchas veces es importante entender eso para lograr que la gente esté motivada, ¿sí? Es muy difícil que si su propósito es otra cosa, ellos lo hagan. Por último, 2 cositas, es que muchas veces puedes conseguir gente que está más hacia ser motivada de una manera extrínseca y muchas veces hacia la manera intrínseca. Ojo, no es que es una o la otra, es que debe haber un equilibrio entre las dos y entender que cada persona puede ser que tenga mayor grado una que la otra. Eso es lo que nos explica aquí con la motivación y cómo lograr el compromiso a través de esto. ¿Quieres? Pasamos a la siguiente, Guille. Dale. Pues justo con esta, digamos, breve y profunda explicación que nos acaba de dar Darío sobre el tema de la motivación, hay una práctica que nos propone Management 3.0 que son los Moving Motivators,
que bueno, se basan en el modelo Chanfrog's, que básicamente, igual que decía Darío, que no es que solo lo intrínseco o lo extrínseco esté bien, sino que aquí busca considerar ambos elementos y proponer 10 motivadores en el ambiente laboral para identificar qué es lo que le motiva a cada una de las personas y qué es lo que le motiva como equipo. Yo lo podría llamar un juego, le llaman práctica, pero yo lo podría llamar es un juego, es algo divertido, no es algo pesado, de vamos a hacer una charla y necesito que me digas qué es lo que te motiva a ti, ¿no? Esto es como un juego que nos ayuda a que sea mucho más agradable, mucho más fácil de tener los insights. Entonces, este juego de los Moving Motivators se basa en esas 10 tarjetitas con estos motivadores tanto intrínsecos como extrínsecos. Bueno, el nombre de Chanfrog's va de la inicial de cada uno de estos motivadores. Solo cambian el de libertad, que en inglés es freedom, que sería la F, y el de status, que en inglés, bueno, comienza con S. Pero bueno, están en ese orden de las iniciales de Chanfrog's. El primero que tenemos es la curiosidad. Incluso aquí mismo dice, tengo muchas cosas para investigar y sobre las cuales pensar. Hay mucha gente que le motiva mucho estar aprendiendo constantemente, incluso estar preguntando el porqué de las cosas o el propósito que tenemos, que es lo que decía, que tener un propósito nos ayuda bastante, no solo para saber dónde ir, sino también cuando tenemos algún problema, alguna discusión, evaluar si, o un comportamiento, evaluar si realmente eso está ayudando o no a alcanzar nuestro propósito. El siguiente es el de la honra, de que tiene que ver cómo los valores de la persona se están reflejando en cómo él está trabajando. El tema de la honestidad, no sé, de la perfección, de la colaboración, etcétera. O sea, que tú mismo puedas plasmar quién eres en lo que estás haciendo. El tema de la aceptación. O sea, que la gente te acepte tal y como eres y que no tengas que ser de una manera dentro de la organización o con tu equipo y fuera tengas que ser de otra manera. Que no seas falso, vaya. El tema de la maestría, de que el trabajo te vaya desafiando, de que puedas ir mejorando, aprendiendo más cosas, haciéndote de más seniority. El tema de poder, viéndote como alguien que puede influir en lo que está ocurriendo a tu alrededor, no necesariamente que tengas una jerarquía, sino más bien la influencia que tú puedas tener de manera positiva. El tema de la libertad, que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que puede ser muy, muy ambiguo. Bueno, cada uno de los motivadores puede llegar a ser muy ambiguo, pero bueno, te dan la libertad. Las relaciones con los compañeros de trabajo son buenas. El orden que hay, que tengan las suficientes reglas y políticas para que, bueno, no se vaya, no termine todo en un libertinaje, en un caos. Que tu meta esté alineada también en lo que estás haciendo en el trabajo, que es lo que decía Darío del propósito, de que cuando llegas a una empresa y el propósito de la organización no es algo que tú te contagies o que esté alineado a lo que tú buscas, bueno, va relacionado con eso. Y por último, el 10º motivador que tenemos es el estatus, donde, bueno, tienes una posición, digamos, buena y reconocida, y esto es apreciado por la gente que trabaja a tu alrededor. Estos son los 10 motivadores intrínsecos y extrínsecos que nos propone Management 3.0 como una práctica. Y justo ahora les vamos a pedir, vamos a hacer una breve dinámica y después explicamos cómo se aplica con el equipo. Nos gustaría que nos compartieran en el chat qué les motiva a ustedes y que nos ayudaran a ordenar estos 10 motivadores. Digamos que arriba va el más importante en una lista y abajo el menos importante para ustedes. Entonces, si nos pueden ayudar a hacer este ejercicio de reflexión y pasárnoslo en el chat y que Kelly nos vaya compartiendo lo que nos van diciendo, por favor. Bueno, igual si quieres añadir algo más, Darío, adelante. No, quizás hablar un poco de lo que tú decías, que libertad y muchos de estos conceptos tienen diferentes maneras de interpretar cada persona, pues lo que también hace rato hablabas de los modelos mentales. Entonces muchas veces
management te dice que esto solamente te sirve para examinar y analizar cómo lograr mejorar el sistema, pero efectivamente esa es la ciencia, eso es lo interesante, porque tú lo empiezas a hacer uno a uno y vas a ver que hay demasiadas diferencias entre las personas, entonces ahí es donde tienes que ver cuáles son las estrategias que vas a buscar para impactar al sistema, pero también seguir trabajando con la gente, ¿no? Es lo interesante del juego. Sí, 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 totalmente. Bueno, ya después de este ejercicio vamos a tocar ese tema, como atacar un poquito esa ambigüedad que tiene cada uno de estos motivadores para cada modelo mental. Entonces, bueno, esperamos a que nos compartan el orden en que estos motivadores los mueven a ellos. Sí, aquí estamos pendientes a ver si nuestros participantes nos cuenten. Federico dice, curiosidad, maestría, poder. En ese orden, esos tres. Ok. Si pueden, intenten ordenar los 10 motivadores. ¿Recuerdan la anécdota que les compartí al inicio de que cuando iba comenzando mi carrera profesional y de repente yo no me sentía motivado? Empezaba como a ver que necesitaba yo un aumento laboral y demás. Más tarde me di cuenta, o sea, en ese momento no me percaté yo, que realmente yo lo que estaba buscando era libertad y un poquito de poder en el punto de influenciar el entorno. Entonces, al no ver influenciados de manera positiva estos motivadores, yo me fui, caí en la trampa de que todo era un tema económico. Yo creo que si en ese momento hubiera entendido que realmente era lo que me motivaba a mí y que no se estaba cumpliendo, hubiera podido tener una charla acerca de ello y probablemente, bueno, dependería también del manager que tenía, podría ser que me hubiera quedado en esa organización o no, pero ya cambia un poquito el juego. Bueno, Diana dice, meta, honra, curiosidad, maestría, relaciones, libertad, orden, poder, aceptación y estatus. Buenísimo. Excelente. Bueno, ojo, el que ustedes pongan en último algunos no quiere decir que no sean importantes o que no valgan la pena, simplemente es algo que ustedes los mueve menos, ¿no? Excelente. Vamos a ver si alguien más se anima a compartirnos sus motivadores. Por lo mientras, ¿a ti qué es lo que más te mueve, Darío, de los motivadores? Mío se parecía un poco al de Fede. Yo le iba a hacer, si bajabas la exigencia 5 ya me iba a animar a escribirlos. Pero sí, No, curiosidad. no, si pueden, yo dije, si pueden, escriban los 10, pero no, para escribir los que quieran. No es regla escrita con sangre. Los míos se parecen bastante a los de Fede. Curiosidad, maestría, poder al verlo como influencia. Eh, Ujú. Libertad. Libertad es el otro para mí importante. Dice Federico que estás muy exigente. Ya nos Perdóname, mandó los amigo. 10. Dice, Perdóname, amigo. curiosidad, maestría, poder, meta, honra, libertad, relaciones, aceptación, orden y estatus. También Gustavo nos manda poder, estatus, relaciones, aceptación, meta, maestría, honra, libertad, orden y curiosidad. Irene nos pasa también su orden, meta, relaciones, libertad, curiosidad, aceptación, honra, maestría, poder, estatus. Excelente. Muchísimas gracias. Un punto importante, Darío, que bueno, no lo mencionamos, es que creo que pasa igual con los objetivos o con los propósitos y con los valores o con esta parte de los motivadores, es que de repente llegamos a pensar que si definimos una lista o definimos los objetivos o todo eso, eso ya no tiene que cambiar. Entonces, queremos aferrarnos a eso.
el punto de estos motivadores, digamos que es un poquito circunstancial. En esta etapa de mi vida o en este proyecto, lo que me está motivando es esto. Esto puede ir cambiando conforme el tiempo y es importante también darnos ese espacio para irlo reflexionando e ir viendo cómo cambia y de esa manera podamos, digamos, influenciar positivamente lo que nos está motivando en ese momento. Otra Ahora cosa ya que es que, importante decir, Guille, otra cosa antes de que me escape es, esto te sirve para muchas cosas. O sea, ahorita nosotros lo estamos hablando como para que la gente vea esa motivación. Pero, por ejemplo, cuando tienen, como para que se lleven otro ejemplo de cómo lo podrían usar, porque interpretaciones del juego hay muchísimas, claro, es que todos tratemos de aportar sobre ellas. Pero, por ejemplo, cuando vas a ofrecer un cambio en una organización o quieres convencer a alguien de que venga a tu equipo, entender esos motivadores se vuelve interesante. Inclusive en una entrevista de trabajo, lo vi hace poco, que le preguntaban a la persona cuáles eran sus motivaciones y cómo se movían, pues cómo estaban y cómo creía él que podían ser atendidas por la empresa que lo estaba contratando. Entonces, formas hay muchísimas. La invitación es que experimentemos y busquemos cómo usar estas prácticas, estos juegos. claro. Eso está increíble. De hecho, justamente la siguiente actividad que les proponemos y es un poquito para atacar esa ambigüedad y poderlo aterrizar a lo que tú decías, cómo la empresa te puede ayudar con esa parte que te motiva, es que de los tres primeros en la lista, que ustedes nos ayuden a identificar qué acciones o actividades deberían suceder para que su motivador se vea influenciado. Por ejemplo, el de libertad podría ser que me permitan tomar mis decisiones, ¿no? O que yo pueda elegir en qué momento trabajar, no por decir alguna. Bueno, y que nos lo compartan en el chat si quieren, de la primera o de las tres primeras, estaría increíble. Bueno, a ver quién se anima de nuestros participantes. A ver quién es el primero. Sí. Ya no estoy de exigente, Fede. Si quieres uno, nada más. Dani Acosta dice orden y aceptación. Gracias. Buenísimo. ¿Y qué tendría que suceder, Dani? Bueno, ¿qué acciones o actividades tendrían que acontecer para que ese orden y esa aceptación se vean influenciados de manera positiva? Para que puedan identificar qué se tiene que hacer para que eso sea, digamos, influenciado hacia arriba. Claro, Sí, adelante, claro. por favor. ¿Cómo va? No, lo digo porque me parece un poco más simple. En mi caso, lo he seteado curiosidad, maestría y poder. Creo que un accionable que implementan algunas organizaciones es permitir, por ejemplo, que sus empleados puedan innovar en determinados proyectos y darle un contexto y un espacio para poder llevarlo adelante, ¿no? Buenísimo. Sí. Dani Acosta agrega que mi jefe conozca Management 3.0 y otras hierbas como esta. Regálenle un training de Management 3.0, Dani, de Sí. cumpleaños en toda la organización. Muchas gracias, Fede. A mí me gusta el enfoque de Fede porque habla del sistema, que creo que es importante, pero nosotros normalmente lo enfocamos mucho puntualmente en la gente. Y la idea es ese equilibrio, de lograr que podamos atenderlo en la gente, pero también que sean acciones que podamos influenciar en el sistema, ¿sí? Entonces, pensar en un motivador, en cómo lo puedo apalancar con acciones dentro del sistema, creo que es el punto importante porque vas a lograr tener mayor impacto. Sin embargo, el foco hacia cada una de las personas también es importante. Claro. Bueno, ya
Dani y Fede fueron hasta ahora los que se han animado a compartirnos las acciones o las actividades que tendrían que suceder para que esto se influenciara positivamente. Los demás, si están en proceso, adelante, compártanlo. Pero vamos a avanzar. Lo siguiente, que es como para reflexión, ¿recuerdan la pregunta de cuándo fue la última vez que disfrutaste tu trabajo y por qué que les hizo Darío al inicio del webinar? Justamente les pedimos que recuerden qué respondieron, igual está en el chat, scrollando un poquito hacia arriba. Y aquí lo que nosotros les preguntamos es, ¿qué relación hay con los motivadores que acaban de definir? Por ejemplo, a lo mejor lo que escribieron está relacionado con poder. Y poder era su posición número 1, o era la última posición que habían tenido en la lista. Y adicional a eso, ¿cómo esto ayuda a su equipo y a su organización a lograr ese propósito que tienen? Si nos lo pueden compartir, estaría increíble con el micrófono escrito, como ustedes se sientan a gusto. Dice Gustavo Trujillo, exacto, está relacionada con influencia, el estatus que da el ser el líder del proyecto. Excelente. Bueno, lo que se animan a responder. Lo que buscamos con estas preguntas es no solo dejar esta práctica en un simple juego para identificar, ordenar qué le motiva a las personas y de cierta forma conocerlo, el orden que tiene, sino también llegar a perder esa parte subjetiva de, lo que yo entiendo por libertad es una cosa, entonces voy a hacer cosas que yo considero que al equipo lo van a hacer sentir libre. Y puede que eso no sea lo que a ellos les hace sentir libre. Entonces, al identificar estas acciones, nos va a ayudar a poder diseñar algo así. Y también el poner la pregunta sobre la mesa, ¿qué relación tiene estas acciones con lograr el objetivo del equipo y de la organización, el propósito? Nos ayuda más a poder alinearlos y a ver qué comportamientos, qué acciones podemos nosotros implementar que puedan hacer sentir de una mejor forma a la persona y que la puedan motivar y que su motivación ayude a que los resultados de su trabajo, de su colaboración, nos pueda permitir alcanzar esos propósitos que tenemos. Obviamente, esto tendría que ser un experimento y tendríamos que darle seguimiento porque puede que lo que se nos ocurre en ese momento para poderlo influenciar positivamente tal vez no funcione de esa manera, tal vez sea algo más. Entonces, así como nosotros tenemos las tradicionales retrospectivas sobre cómo va nuestro proyecto, el proceso, podríamos incluir cómo va esta parte de las motivaciones en nuestra colaboración. Si realmente estas pequeñas acciones que estamos implementando, que terminan siendo experimentos, porque hoy en día se está buscando que estemos en entornos seguros donde pues se puede experimentar sin temas de miedo a ser castigados y ¿por dónde vamos? ¿Sí estamos influenciando positivamente la motivación con estas acciones o no? Creo que ese es un punto importante y por ello queríamos dejarle estas preguntas a la reflexión. Creo que nos acaban de responder, Kelly. Sí, Irene nos dice, bueno, Gustavo antes completó el estatus que da el ser el líder del proyecto y las relaciones hacia dentro de la empresa que eso implica. Irene nos manda, el orden ayuda a tener estabilidad en el equipo y tener una meta clara ayuda a que todos remen en un solo sentido. Y todo ello genera por defecto buenas relaciones entre todos, lo cual es demasiado importante para mí. Excelente. Muchísimas gracias por compartir. Por compartir. Bueno, para cerrar un poquito esta práctica de los Mind Motivator, lo que le recomendamos es, bueno, ya lo hicieron ustedes a nivel personal, la invitación es que entiendan, que conozcan qué es lo que le motiva a cada uno de los integrantes de su equipo, que hagan este juego con ellos, ahí con las tarjetitas impresas. Bueno, estas tarjetas las pueden encontrar en la página de Management 3.0, ahí en la parte de prácticas, buscan Mind Motivators y está el archivo para que la plantilla para que lo puedan imprimir. Y bueno,
esto no sería escribir una lista. Lo pueden hacer así si quieren, pero ahí, digamos, con el material impreso, ustedes lo ordenarían de izquierda a derecha. Y la manera en que esto le pueden dar, digamos, seguimiento con la situación que están viviendo actualmente es haciendo una pregunta. Actualmente en el proyecto o en la empresa, ¿cómo se ven influenciados tus motivadores? Si es de manera positiva, ellos van a van a hacer la tarjetita hacia arriba. Y si, digamos, se encuentra en un punto neutral, no se ve beneficiado ni afectado, la dejan como está y se ve afectado, la bajan. Esto nos puede ayudar a tener indicios de qué no está motivando o qué se está motivando de lo que actualmente está sucediendo. E incluso esto lo podemos, como les decía, poner en las retrospectivas. ¿Cómo vamos con los motivadores? Es una práctica que seguramente hacerla no nos va a llevar más de 10, 15 minutos y nos puede dar muchos insights que nos puede ayudar a tomar acciones para que esta parte pues mejore mucho más. ¿Tú qué opinas, Darío? A mí me gusta bastante el tema de que estas herramientas también son generadores de espacios de conversación. Entonces, creo que cuando decides usarlas como líder, es interesante que también estés abierto a escuchar, estés claro de que los modelos mentales son diferentes, o sea, no es la misma interpretación. Y el espacio debe ser como, o sea, no puedes buscar hacerlo delante de todos. Tienen que haber ciertas condiciones para que lo puedas hacer de esa manera y estar consciente de que van a surgir situaciones o cosas en donde ellos van a exponer su forma de ver las cosas y debes lograr tener ese entendimiento de qué lo llevó a él ahí para que puedas encaminar mejor la conversación. Eso me parece súper importante porque creo que nunca se dice, pero ese es un espacio de conversación que tienes que saber manejar. Claro. Ya como dices, dependerá igual de la madurez que tenga el equipo y de los niveles de confianza que hay, ¿no? Va a llegar un punto en el que esto lo puedan hablar abiertamente. Pero igual y de inicio una buena estrategia es hacerlo de manera individual. Buenísimo. Bueno, creo que con eso, adicional a que tú quieras compartir algo, Darío, cerraríamos el tema de energizar a las personas. Es una breve introducción a este tema. No sé si quieras añadir algo más. No, no, ya estuvo breve. Las hierbas que estábamos. Las hierbas que dice Dani, ¿no? De Management Sí. 3.0. Y bueno, entonces, bueno, sería esa parte de la presentación que queríamos compartir con ustedes. Y bueno, es el espacio de preguntas y respuestas. Cuéntenos qué les pareció, qué dudas tienen e incluso si nos quieren compartir algo más, una experiencia personal o extender lo que compartimos, adelante. Estaremos encantados de escucharlos. Una idea. Bien. Yo, Dale, Fer. no, primero me pareció muy bueno lo que decía Darío, esto de que esta técnica genera instancias de conversación. Y la pregunta barra reflexión que querías hacerles es, me imagino que bien es necesario generar el contexto para poder hacerlo de manera individual, para que la gente se pueda expresar, digamos, de manera más segura. Me preguntaba si no existe la posibilidad de hacerlo en forma grupal para generar conversaciones y empatía, ¿no?, con la otra persona. Probablemente yo tengo un par mío, un colaborador mío, que creo que su principal motivación es el reconocimiento y capaz que no es así, ¿no? Entonces, no sé si lo han probado en ese entorno o ayuda a que la gente pueda conocerse. Sí, bueno, yo regularmente lo aplico en grupo. Y ya si hay algún tema como muy particular que, bueno, uno conoce a la gente, ¿no? Que tal vez no sea mejor tocarlo ahí, ya yo lo abordo de manera individual, pero yo regularmente lo hago en un workshop ahí con la gente y después de eso definimos cuáles van a ser las motivaciones como equipo. Ahí es interesante cómo ellos se ponen de acuerdo para poderlo, para definirlo, y eso incluso es mucho más fácil darle seguimiento en una dinámica como una retrospectiva, porque solo tocas a nivel equipo qué es lo que les está, cómo van sus motivaciones. Ujú. Tú, Darío, ¿cómo lo ves?
No, sí, lo que pasa es que cuando lo planteé, cuando comienzas tienes que ver cómo es el equipo. ¿Sí? Me parece valioso también hacerlo, o sea, cuando lo haces en equipo, inclusive cosas que he visto es que hay gente que identifica o que dice, no, tus motivadores yo pensaba que eran de esta manera y los hacen reflexionar porque es otro punto de vista. A veces también se vuelven reconocimientos, entonces se vuelve muy interesante la dinámica. Lo único que hice fue la observación de que dependiendo del contexto, es muy importante saber que son espacios de conversación que se tienen que saber manejar. Bueno, Buenísimo, gracias. acá tenemos otra pregunta de Diana López en el chat. Dice, ¿cómo podemos dar un seguimiento a los motivadores y hacerles saber a los miembros del equipo que se está trabajando en ello? Bueno, ahí, bueno, dale Darío en lo que le contesto a Gus. No, no, era que estaba leyendo el otro mensaje Ah, de... oh, papá. voy a cambiar un poquito los slides para que vean la de la... ¿Así está bien, Gus? ¿Para que le tomes una captura o a qué te refieres? Ah, excelente. De todas formas, me parece que esto después lo van a poder encontrar en un correo que les mandan con las memorias. Viene Sí, en la grabación que está en YouTube y la presentación que está en SlideShare, me parece. Bueno, ya Kelly dijo que sí. Este, eh, Diana, la manera en que le podemos dar seguimiento es si ustedes ya, por ejemplo, están usando Scrum y tienen la ceremonia de la retrospectiva, ahí mismo pueden identificar, pues hacer la pregunta de cómo se ven influenciados y hacer este ejercicio de subirlos y bajarlos. Creo que es algo rápido, invita a más conversaciones y a entender, por ejemplo, los que no se vieron influenciados de manera positiva y los otros que se fueron influenciados de manera negativa, entender qué fue lo que pasó ahí, qué necesitaríamos hacer. Y así como nosotros establecemos acciones de mejora en cada retrospectiva, establecer acciones de mejora, pero que tengan que ver con estos, con los motivadores. Igual, una de las preguntas que les hicimos fue, ¿qué acciones o actividades tendrían que suceder para que se vieran influenciados de manera positiva? Eso nos ayuda igual a entender cómo podría ser y dejar a un lado un poquito la subjetividad de lo que comentábamos hace ratito. ¿Cómo ves, Darío? Sí, no sé si valga la pena, pero otra herramienta, una herramienta que te puede acompañar a eso es el Celebration Grip, que es una herramienta más que te ayuda a ver cómo son el tema de los experimentos. Eh, no tengo el espacio para explicar, pero sí te recomiendo que la veas. Pues básicamente lo que te dice, como que las prácticas, las cosas buenas que has hecho y los experimentos que vas a montar, y hace reflexionar al equipo en un entorno visual, a todos, sobre cómo fueron las prácticas, qué les ha servido y qué no les ha servido. Entonces está súper interesante y te lo dejo como recomendación. Ya. Que ahí, bueno, Darío y yo hemos escrito un par de artículos que igual van con el Celebration Grid, que yo creo que estamos próximos a publicar por si quieren leerlos. Y en la página de Management 3.0 también lo pueden encontrar. Y hay un montón de información y videos de cómo lo pueden llevar, se usan las retrospectivas. Y algo ahí que me parece interesante es lo que tocaba es sobre los experimentos. Todas las acciones, yo pienso que planteamos en una retrospectiva que nos van a ayudar a mejorar el proceso o la colaboración y demás con el equipo, son experimentos, pero simplemente no usamos como el término adecuado. Entonces, estas acciones que nosotros vamos a establecer que pueden mejorar, pueden influir positivamente en en los motivadores, también serían experimentos y les tendríamos que dar un experimento como tal y tener en mente que pueden funcionar o no. Sí. Porque, bueno, normalmente los que manejan Scrum, pues no, el proceso tiene como dos enfoques, el producto y los procesos del equipo. Entonces, como que la mayoría de veces la planificación está enfocada muy en el producto y a veces abandonamos cómo debe mejorar el equipo. Entonces, el Celebration Grid también se vuelve como para tener en cuenta las actividades que también debería meter en la planificación para poder lograr cerrarlas. Y no voy a decir, no, es que me dediqué solamente a armar todo lo que era alrededor del producto. ¿Sabes, Darío? Igual un tema importante que tocas y es lo que hemos hablado, es que muchas veces las prácticas de Management 3.0 se malentienden que son prácticas aisladas
Y Management 3.0 pues nos hace ver que todo tiene que ser desde un punto de vista más holístico, o sea, un pensamiento más sistémico. Y eso quiere decir que las prácticas están relacionadas entre sí. Incluso, por ejemplo, el tema de varios motivadores, yo los veo muy relacionados con un delegation poker, que después lo vamos a ver en el tema de empoderamiento. Entonces, me parece interesante compartirlo. Sí, sí, hay muchos. No sé si alguien Excelente. pregunta. Creo que ya no, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o algo más que nos quisieran compartir? Bueno, parece que no. Igual vamos a dar el cierre. Y si si les surge alguna pregunta durante, compártanlos por favor. E incluso al final, después de esta sesión, si les surge alguna duda, nos pueden contactar por LinkedIn y con gusto se las contestamos, ¿vale? Bueno, estamos nosotros compartiendo cada uno de los 6 ejes de Management 3.0 en una Open Session, aquí en Multiplica, una vez por mes. Nos quedan 5 ejes más. El 27 de febrero vamos a hablar de empoderar a los equipos con Akira Blois. El 26 de marzo regresa Darío, vamos a hablar de alinear restricciones. El 23 de abril, también con Akira, desarrollar competencia. Y el 28 de mayo vamos a hablar de hacer crecer la estructura con nuestro amigo Rodrigo Salazar. Y el 25 regresa Rodri con la parte de mejorar todo. Que en mejorar todo viene el Celebration Grid que les comentaba Darío. Y bueno, también invitarlos, estamos haciendo workshops oficiales de Management 3.0 por si quieren saber más sobre esta forma de pensar. Voy a llevar uno presencial el 8 y 9 de febrero en la Ciudad de México en colaboración con Agile Thinking. Y el 7 de marzo vamos a iniciar un programa online, Darío y yo, en el cual vamos a hacer sesiones de 3 horas cada sábado. Van a ser 5 sesiones en las cuales vamos a ver todo este contenido de Management 3.0, donde en cada semana se van a llevar prácticas que ustedes pueden aplicar en el transcurso de esa semana para que en la siguiente sesión pues puedan compartirnos sus aprendizajes y en el transcurso nosotros podamos apoyarlos si tienen alguna duda sobre ello para que la puedan implementar. Y si quieren más información, nos pueden escribir a nuestro LinkedIn, que son, déjenme paso esta, es Darío-Bello-Forero, G Lechuga y también a Kelly. El de Kelly es Kelly-Núñez-Prieto y un montón de números. Pero todos al final. No tiene la URL corta todavía. Y estas son las recomendaciones y las referencias que tenemos. El libro de Drive de Daniel Pink, el de Management 3.0 de Jorgen Apello y la página de Management 3.0 que ahí pueden encontrar un montón de información, las prácticas. Incluso hay una tienda en línea por si quieren adquirir los productos oficiales, ¿no? Pero igual están los recursos para que ustedes los puedan imprimir. Descargar. Claro. Y bueno, a mí no me queda más que decirles gracias por acompañarnos en esta Open Session. Ojalá que nos puedan acompañar a las siguientes. Y agradecerle también a mi buen amigo Darío por el tiempo de estarnos acompañando y a Kelly por facilitarnos este espacio. Mucho gusto, muchas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes en esta Open Session. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación y espero verlos pronto. Oye, Darío, al inicio les comenté un poquito de Agility, de tu podcast. Mejor invítalos tú. Cuéntales de qué va. Ahorita estoy haciendo unos podcasts. El nombre que le coloqué fue Agility y se basan sencillamente en tener conversaciones con expertos que han estado implementando el tema de agilidad empresarial, ya no vista solamente desde el contexto de tecnología, sino que va a través de toda la organización. Ellos nos van contando cuál es su visión de cómo es ello y de qué prácticas han hecho o cómo lo han trabajado. Entonces, la primera fue con Eric Buehler. Hablamos un poco de
fue una de las primeras personas que conocí que empezó a tocar el término o el concepto en un libro que él tiene, y estuvimos conversando un buen rato sobre ello. Después tenemos a Ángel Díaz Maroto, Xavier, tenemos un excelente invitado de Multiplica, que es Multiplica o Dinámica, no sé, pero Gael es... Entonces, y bueno, hay otros varios invitados que me van a estar acompañando a conversar sobre el tema. El tema, como no se ha desarrollado tanto, creo que es una oportunidad interesante para que la gente conozca sobre ellos. Son gratuitos para que los aprovechen y los que estén interesados en hacer cosas. Más adelante voy a estar haciendo un espacio para generar preguntas, como todavía no he entrevistado a algunos, para que me compartan preguntas sobre dudas que tengan, si están haciendo cosas que no son en entornos de tecnología y quieren ir encaminándose en eso, pues el espacio lo voy a dar para que yo pueda transmitir esas preguntas de la comunidad a ellos. Buenísimo, y está en todas las plataformas, ¿no? En YouTube, Sí, en Spotify, en Apple. Trabajamos, inclusive puedes ver el video en YouTube, también está en el canal mío, y lo puedes conseguir en Deezer, en Spotify, en Apple y en Google, que lo vimos de podcast. Excelente. Bueno, ahí está la invitación. Y agradecerles y recordarles cualquier duda que ustedes tengan o comentarios, si nos quieren pasar feedback sobre la sesión, nos pueden contactar en LinkedIn, a Darío, a Kelly o a mí, y con mucho gusto leeremos sus mensajes. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, que estén muy bien.